todo avance tecnológico tiene también su lado oscuro. El avance tecnológico en los medios de comunicación, yo creo que su lado oscuro fue las fake news, es decir, las noticias falsas, que existieron siempre, toda la vida existieron noticias falsas, pero ahora lo que ocurre, sobre todo con las redes sociales y el anonimato que esto implica, es que es muy fácil difundirlas y es muy difícil para la gente que no está entrenada en este tema saber o darse cuenta si una noticia es verdadera o falsa. Y aparte con la viralización que se hace, sobre todo a través del WhatsApp, es muy complejo, digamos, ¿no? Detectar si una noticia es verdadera, si es falsa. La intervención de la inteligencia artificial que hace tan perfectas, digamos, las imágenes y las animaciones, te hace pensar que cosas que no son reales pueden estar ocurriendo. Por eso estamos ahora en contacto con Sebastián Di Domenica, el profesor Sebastián Di Domenica, que es especialista en medios digitales e inteligencia artificial, justamente para hablar de estos temas. ¿Qué tal, Sebastián? Walter Álvarez te saluda, buen día. Hola, ¿cómo estás, Walter? Un gusto, gracias por el llamado, saludos para vos, para toda la mesa y toda la audiencia. Bueno, te hemos llamado para hacerte una pregunta clave, que toda la gente se la hace y a veces es muy difícil responder. ¿Cómo saber si una noticia es verdadera o es falsa? Bueno, mira, estamos en un momento donde circula mucha información falsa, es decir, estamos en un momento de la comunicación, de la forma que determinada por las formas de consumo de la información y de las noticias, que hacen que nosotros estemos expuestos constantemente a posibles falsas noticias, ¿no? O falsas noticias o desinformación. Falsas noticias en realidad está mal dicho, ¿no? Desinformación. Y la idea es agudizar el espíritu crítico, ¿no? Yo creo que la salida a la desinformación viene por uno mismo, ¿no? Por estar preparados para tener una mirada crítica de lo que vemos, para no creer todo lo que nos está, porque tenemos que salir de nuestros prejuicios, ¿no? Salir de nuestras concepciones para poner en duda aquello que tal vez confirma lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, porque recordemos que lo que hace la inteligencia artificial y lo que hace estas tecnologías cada vez más sofisticadas para acercarse a un determinado público, es que van a mostrarle información que seguramente coincide con su forma de pensar. Entonces, la idea ahí es tener un espíritu crítico para, aunque coincida la información con nuestra forma de pensar, no creerla, ¿no? Y bueno, y confirmarla, chequearla, buscar información en medios conocidos, en gente que es confiable, ¿no? Por ejemplo, mucha de esta información circula a través del WhatsApp. ¿Viste? Vos estás en un grupo de WhatsApp y te llega una información de que pasó tal cosa o hablan de determinado personaje y uno automáticamente, o la mayoría de la gente, lo que tiende a hacer es viralizarlo, es decir, pasárselo a otro contacto para que, bueno, digamos, se entere de esto, ¿no? Y muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces, esta es una información falsa, ¿no? O sea, lo que vos le estás diciendo es que lo que primero hay que hacer cuando nos llega una información es desconfiar. Exacto. Sí. Incluso aunque confirme nuestra forma de pensar, uno tiene que agudizar su espíritu crítico, ¿no? Y además, como bien vos decías, el WhatsApp es una de las formas más complicadas para trabajar la desinformación, porque es de uno a uno, le llega, que lo envía una persona tal vez conocida que lo recibió de otro lado, entonces uno lo comparte y es siempre de uno a uno, y no existe esa confirmación que a veces pueda darse en el marco de una red social, que otras personas digan, no, esto no es verdad, ¿no? El WhatsApp es la más difícil, es uno a uno, y a veces se comparten informaciones falsas que, circulan por innumerables lugares, por innumerables cuentas, por grupos, y bueno, y generan una catarata, digamos, un círculo de desinformación muy complicado de desarmar. Por eso yo digo, lo importante es agudizar. Aparte, con el tema de la inteligencia artificial, vamos hacia un mundo donde cada vez va a ser más difícil
diferenciar aquello que es real y aquello de lo que es irreal. Porque recordemos que con la inteligencia artificial es muy fácil construir lo que se llaman las deepfakes, es decir, videos donde vemos a personas, las vemos hablando y diciendo cosas que nunca dijeron, o voces de personas verdaderas, que las escuchamos como se escuchan verdaderamente esa persona, pero cosas que nunca dijeron, ¿no? Entonces vamos a un mundo donde tenemos que desconfiar de lo que vemos y tenemos que confiar y chequear a partir de recorridos un poquito más extensos, pero que nos obligan a hacerlos por el momento en el que estamos viviendo. Justo hoy tuvimos la triste noticia del fallecimiento de nuestro Papa Francisco, y justamente el Papa Francisco se ocupaba mucho en estos últimos meses, en este último año, se ocupó mucho de analizar los peligros de la inteligencia artificial. El Papa Francisco diferenciaba la inteligencia artificial como algo muy, muy positivo y con muchas perspectivas hacia adelante positivas y posibilidades, pero también uno de los puntos que más le preocupaban al Papa Francisco era que podía ser una máquina muy sofisticada y muy potente en el desarrollo de la desinformación, ¿no? Creía que era uno de los grandes peligros que generaba la inteligencia artificial. El Papa Francisco era súper lúcido y trabajó mucho en estos últimos 2 años con escritos, textos, hizo encuentros, hizo una carta muy interesante en el Año Nuevo sobre los peligros de la inteligencia artificial, y uno de los puntos centrales era la desinformación y cómo puede perjudicar el diálogo público y el diálogo que hace falta en la democracia, ¿no? Sí, nosotros los periodistas estamos acostumbrados a chequear la información, ¿no? Tenemos, digamos, ese tip, de ese reflejo rápido de intentar buscar, digamos, formas de saber si la información que nos llega es verdadera o falsa. Es más, vos sabés muy bien que la prensa tiene métodos específicos para hacerlo, ¿no? A mí apenas me llegó la información del Papa Francisco de que había muerto, lo primero que hice fue dudar, ¿no? Y bueno, y empezaron a activarse en mí esos mecanismos para tratar de chequear. Pero la gente común, digamos, aquel que no es periodista o profesional o comunicador, le resulta muy difícil acceder a eso. ¿Vos nos podés dar una breve guía, digamos, de cómo podría ser una persona que no está en el medio periodístico para darse cuenta, cómo chequear si esa información que le llegó es verdadera o falsa? Bueno, por empezar, a ver, no queda otra que, por eso yo digo que lo primero que hay que utilizar es el sentido crítico, porque justamente no quedarnos con esa noticia que nos llega solamente, ¿sí? Porque suponete que te llega por WhatsApp. Si vos te quedás con esa información solamente, no hay forma que vos te enteres que eso no es verdad, ¿no? Entonces hay que salir un poquito, hay que tener un pequeño espíritu crítico, hay que copiar de alguna manera lo que hace el periodista, pero de una manera más casera, ¿no? Sin los conocimientos y la experiencia que va a tener un periodista, pero en primer lugar ese sentido crítico, desconfiar, dudar, y después sí ir a buscar. Por ejemplo, a veces nos encontramos con desinformación que no está en ningún medio. Entonces, si nosotros vemos que esta supuesta noticia no está en ningún medio, bueno, debemos dudar, debemos sospechar, debemos buscar fuentes fiables, ¿no? Es decir, fuentes confiables, ¿sí? Aunque a veces la desinformación circula incluso por los medios de comunicación, ¿no? Pero ahí ya hay un fallo de gente profesional. Es más fácil que me engañen a mí, que yo no soy periodista, a que engañen a un periodista, ¿no? Uh-huh. Y por último también hay muchos sitios, es lo que se llama ahora el fact-checking, es decir, que nosotros hay muchos sitios, espacios. Google tiene un espacio de fact-checking, las agencias acá tenemos chequeado, durante las elecciones siempre hay sistemas de chequeo, es decir, cuando dudamos de algo tenemos que tratar de buscar si eso ya no fue chequeado, porque a veces hay desinformación que circula y que está circulando hace meses, entonces ya fue chequeada, ya fue rechazada por alguno de estos servicios de fact-checking en el país o afuera del país. Es decir, por eso yo
lo que digo es que hay que agudizar el espíritu crítico, hay que ser muy crítico, incluso yo siempre digo, de aquello que nosotros queremos creer. Si nosotros no tenemos simpatía por algún determinado político y nos llega una noticia que habla muy mal de ese político, lo que vamos a tender a hacer es a creerla porque está dentro de nuestra cámara, ¿no? De lo que queremos que sea verdad, ¿no? Pero debemos desconfiar siempre, hay que desconfiar e ir a chequear a ver si eso es verdad, como digo, confirmarlo con fuentes, medios fiables, en medios que hayan chequeado la información, medios en los que nosotros podemos confiar, y después lo que se llama el fact-checking, es decir, todos los sitios que se ocupan de chequear y ver si esa información no fue ya rechazada o, digamos, por alguno de estos servicios de fact-checking. Muy bien, Sebastián, muchísimas gracias por todos estos datos, realmente muy valiosos, nos ayudan mucho, sobre todo a la audiencia que no está de alguna forma alfabetizada en esto, así que te agradezco mucho este contacto, que tengas buen día. Bueno, muchos saludos. Bueno, ahí